Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video con esta Blue Pill. En este caso voy a hablar del timer. Voy a mostrarles un ejemplo simple porque se puede configurar de muchas maneras. Y para aquellos que no sepan lo que es el timer o cómo funciona el timer en un micro, he hecho un vídeo, el último video que he subido habla sobre el timer. Lo explico un poco por encima porque un timer después tiene muchas funcionalidades, se le pueden dar, pero digamos que he explicado la funcionalidad básica y cómo funciona en un micro para que se entienda un poco esto que vamos a hacer. Porque ya sin una pequeña base teórica va a ser un poco complicado de entender. En cualquier caso, les dejo el link en la descripción por si a alguno le interesa, pero creo que es básico si no saben lo que es un timer o cómo funciona exactamente para entender este vídeo. Así que nada, ahora vamos ya con el STM32 con su implementación. Para ello vamos a File New, creamos un nuevo proyecto, elegimos nuestro micro STM32F113.8, seleccionamos, le damos a Next y ahora aquí ponemos Arduino, bueno, ponemos el nombre que queramos, pero yo voy a poner Arduino to STM3211. Ok. Para aquellos que ya me preguntaron hace poco cómo se crea un proyecto sin usar el STM32Cube, pues simplemente le damos aquí, marcamos Empty, y ya luego nosotros, no sé si este nos va a añadir las librerías CMSIS, las propias del micro, para los registros. Si no, podemos darle a Empty y ya está. Que bueno, simplemente nos da las definiciones de los nombres de los registros como está en la documentación del micro. Y podemos configurar pues registro como nos parezca a nosotros. Es bastante más tedioso, pero en algún caso puede interesar, sobre todo para aprender. Pero bueno, que sepan que es ahí. Luego le damos a Next, vamos a Finish. Ok. Esperamos a que cargue. Y bueno, para este vídeo vamos a utilizar también el LED. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es hacer que parpadee el LED. Por ejemplo, cada segundo, o cada medio segundo, o cada tercio de segundo, o cada 2 segundos. ¿Okay? Al principio creo que voy a empezar para un segundo más o menos. Y vemos a ver qué tal queda. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar. Primero vamos a configurar el core. El core le damos aquí a Debug. Ponemos en SerialWire. Esto es para poder programarlo con el programador y no tener problemas más adelante, como siempre. Configuramos el pin del LED, que simplemente podemos ir aquí y darle aquí a GPIO Output, GPIO Output, y si lo seleccionamos está en Push and Pull, que está bien, ¿okay? Esto ya lo expliqué en el vídeo del GPIO. Y la velocidad pues nos da igual porque cada segundo, cada medio segundo, incluso cada 10 milisegundos esto es suficientemente rápido, sin pull up y sin pull down, ¿ok? Y empieza a nivel bajo. Vale, muy bien. Otra cosa importante, el timer su precisión va a depender del reloj interno que utilicemos, mejor dicho. Puede ser el interno o podemos usar el de cristal que tenemos aquí, que ya he hablado de ello, que aquí podemos activarlo. En este caso voy a usar el interno porque la precisión me da igual. Pero si quisiera mayor precisión con el timer, necesitaría utilizar el reloj, configurar el reloj interno. ¿Ok? Perdón, el reloj externo, el cristal. Pero en este caso, para no complicar más el tutorial, no lo voy a hacer. Luego, vamos al timer. Pero antes de ello, bueno, vamos al timer. Aquí tenemos varios timers. Dependiendo del micro, podemos tener un montón. Podemos tener 8, 10, no sé, yo he visto bastante. Y es importante tener en cuenta que no todos los micros tienen timer de la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Para los que hayan visto el video lo entenderán, pero bueno, tenemos un registro que es el tamaño máximo, porque el timer es básicamente un contador, es un registro que va aumentando o que va disminuyendo y tiene un número máximo. ¿Okay? Estos timers de aquí, si no me equivoco, son todos de 16 bits. ¿Ok? De todas maneras, si tenemos duda y queremos saber de cuántos son, simplemente vamos a nuestro reference menu. Aquí ya tengo abiertos los timers. Por ejemplo, nos dice que el timer 1 y el 8 son timers avanzados. Dice que es de 16 bits. Avanzado porque tienen alguna función más, se pueden combinar de diferentes maneras. Muchas veces tienen funciones especiales. Nosotros vamos a usar la función normal de todos los timers básicamente en este vídeo, con lo cual nos da igual usar este que otro. Luego, por ejemplo, tenemos un timer del 2 al 5, nos dice que tienen, y luego otros General Purpose Timers del 9 al 14. Y bueno, nosotros tenemos creo que del 1 al 4, si mal no recuerdo. Pero si se fijan aquí nos dicen
que tienen 16 bits. ¿Okay? Eso quiere decir que pueden contar desde 0 hasta 65.535. ¿Okay? Que es 2 elevado a 16 menos 1. Por eso es el 16. 2 elevado a 16. ¿Okay? Bueno, eso es lo máximo que podemos contar. Entonces, si nosotros elegimos el timer 2, por ejemplo, podemos usar el 3, el 4, más o menos igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos, por ejemplo, este solo nos permite usar el timer, el reloj interno. Y este, por ejemplo, nos permite usar el interno o ETR2, que ya les voy a explicar qué es, porque si nos metemos en eso, vamos a ir lejos. Luego lo del trigger source también. Estos son como interrupciones internas que permiten que uno se conecte a otro o que otra cosa se conecte y que sirva eso como para arrancar el timer y tal. Ya les digo, tiene infinidad de funciones que ahora mismo no vamos a tocar porque si me pongo a explicarlas cada uno estamos aquí hasta mañana. ¿Sí? Pero que sepan que están. Si se fijan en el timer 1 o el 8, si vamos más para abajo, que bueno, aquí nos dicen las funciones que tienen solo estos, por ejemplo. Tiene 4 canales independientes. Cada timer, es decir, que si yo tengo 4, son 4 por 4, 16. Tiene input capture. Les voy a explicar brevemente lo que hacen cada uno. Input capture, básicamente, tú tienes contando el contador y puedes hacer que se pare en un momento dado cuando entra una entrada. Se puede configurar de varias maneras. Yo les voy a decir lo más usado, ¿vale? Eso nos puede servir para saber, por ejemplo, el tamaño de un pulso. Entonces, medir pulsos, por ejemplo, que vienen de un controlador de servos, por ejemplo. ¿Okay? Y yo me comporto como si fuera un servo, por decir algo. Entonces yo tengo que leer el ancho de pulso, porque tengo una modulación por anchura de pulsos que me da información. Por ejemplo, output compare. Esto puede ser que se compare con un número, con un registro, y que cuando se llegue a ese valor, pues la salida cambie. ¿Ok? La salida de un pin. Tenemos PWM. El que no lo conozca, pues que lo busque. Eso es lo típico, modulación por anchura de pulso. Que viene a ser un poco... Bueno, no es lo mismo, pero vamos. One Pulse Mode Output. Esto no estoy seguro, pero bueno. Debe ser algo parecido. Es decir, es de un pulso. A lo mejor es un PWM de un solo pulso. No estoy seguro y que luego hay que cargarlo. Luego tenemos funciones aquí que tiene, por ejemplo, podemos contar hacia arriba, hacia abajo. Podemos recargar un valor. Y ya les voy a explicar lo que es eso. Bueno, muchas cosas. Tenemos interrupciones, DMA, para pasar cosas con el timer, etc. Y aquí tenemos un poco lo que es la estructura. ¿Okay? Si se fijan, a ver si lo encuentro aquí. Bueno, no lo voy a ver aquí. Bueno, da igual. Si se fijan, aquí viene el reloj interno. Aquí tenemos un poco, pues, básicamente las fuentes de reloj que podemos tener. ¿Ok? Y un poco lo que es la circuitería interna que controla eso. Bueno, a grandes rasgos en realidad. Porque aquí no estarán todos los detalles, pero nos da una idea de cómo funciona todo. ¿Ok? Y por ejemplo, la entrada del reloj, la salida, bueno, o la entrada del reloj al timer pasa por un prescaler. Un prescaler no es más que un registro que lo que hace es divide el reloj por un pulso, por un número. Por ejemplo, si yo tengo un reloj de 100 hercios, por decir algo, y yo tengo un prescaler de 2, ¿ok? Entonces ese reloj, cuando salga de este prescaler, en vez de ser de 100 hercios, va a ser de 50, porque lo he dividido por 2. Si lo divido por 10, pues será de 10. Si lo divido por 100, pues será de 1 el que salga aquí. ¿Okay? Eso puede servir para cuando el reloj es muy rápido, porque a lo mejor el reloj que tengo aquí es de 8 MHz y yo quiero contar tiempo muy lento, pues a lo mejor me hace falta pues, un prescaler mucho más alto. ¿Okay? Esto nos da bastante juego para seleccionar, o porque muchas veces, por ejemplo, la misma entrada de reloj se comparte en varios timers, pero en uno quiero medir microsegundos y en el otro quiero medir segundos, y con el mismo reloj no puedo porque uno es para uno es muy rápido, para otro es muy lento. Entonces con el prescaler puedo ajustarlo para que los dos puedan funcionar a la velocidad que yo quiero. ¿Ok? Luego este CNT o counter es el registro que les comentaba. ¿Ok? Y esto de Capture Compare es lo que les decía, los registros, que cuando llega un registro, cuando llega un valor, pues cambia una salida, se produce una interrupción, o cuando llega una entrada por este pin, pues paro el contador y guardo el valor en el que estaba, etcétera, etcétera. Esto tiene muchas funcionalidades, como les digo. ¿Okay? Pero también esto sirve para, por ejemplo, usar las salidas de PWM. ¿Okay? Lo que se usa es un reloj.
un timer. Bueno, no me voy a meter tanto en esto porque ya les digo, aquí podemos estar hasta mañana. Pero bueno, lo dicho, ¿qué es eso? Entonces, ya sabiendo un poco eso, ya les digo aquí, el Slave Mode es porque se pueden conectar unos con otros y hacer, por ejemplo, un contador mucho más largo que cuente mucho más tiempo, que uno se active cuando uno termina o cuando captura un valor de entrada, el otro empieza para medir tiempos. Se puede usar de muchas maneras, ¿ok? Con lo cual no me voy a meter en eso. Se puede usar para encoders, para otras cosas. Luego el trigger source, un poco lo mismo. Aquí es para... El trigger es como para iniciar el contador. Depende de qué. Y esto es lo mismo pero externo. ¿Okay? Puede venir un otro externo y esto de un reloj. ¿Por qué puedo usar un reloj externo? Es decir, yo puedo hacer que, por ejemplo, utilizarlo, por ejemplo, para medir las vueltas de un motor. ¿Okay? Es un encoder. Yo conecto la salida de un detector de pulsos del motor al timer. Y entonces cuento con otro timer cuánto tiempo pasa hasta que se completa el primer timer. Y con eso puedo calcular la velocidad del motor. ¿Okay? Las vueltas por minuto. Las RPM. Bueno, no me voy a meter mucho más en eso. Luego aquí tenemos los canales que seguramente en el próximo video hablaré del PWM y les mostraré cómo usar esto para PWM. ¿Okay? Ay, estoy usando el timer 1. ¿Por qué? Voy a usar el 2. Para que vean que en realidad no tienen, si se fijan, no tienen mucho más. Algunos tienen alguna opción diferente, como este por ejemplo. Okay. Y otros no te dejan hacer todo. Por ejemplo, este solo tiene entradas de internas. Pero bueno, vamos a hacer el 2. Vamos a poner internal clock. Y como pueden ver, combinado. PWM input on canal 1. PWM input on canal 2. XOR, sensor Hall. Okay, ya les digo, se puede configurar de muchas maneras. Y aparte de eso, una vez que tenemos eso, que ya hemos elegido el clock, como solo lo vamos a usar como timer para apagar y encender un LED, yo lo que voy a hacer es que voy a producir mi interrupción. Cuando se produzca esa interrupción, cuando se llega a un valor, se produce la interrupción y entonces en esa interrupción voy a cambiar el estado del LED. ¿Okay? Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos el valor del prescaler de este timer. ¿Okay? Como les dije antes, es un divisor de tensión un divisor de reloj del reloj que nos entra. ¿Cuál es el reloj que nos entra? Pues si se van aquí, ahora mismo tenemos 8 MHz. Si no me equivoco, si más no recuerdo, creo que es el APB1 el que estamos usando, ¿okay? Para este timer. Esto depende de la arquitectura del micro, no me voy a meter en esto, ¿vale? Porque tiene bastante que explicar si no. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, esto, yo sé que está a 8 MHz. Vamos a bajarlo, por ejemplo, a 1 MHz. ¿Okay? Ya yo sé que cada pulso que me da este reloj es de 1 microsegundo. ¿Por qué? Porque 1 MHz es 1 millón de hercios. 1 partido de 1 millón es 1 microsegundo. ¿Vale? Y si no me creen, usen la calculadora. Porque, como dicen en España, tengo el culo pelado de hacer esto. Perdonen la vulgaridad. En cualquier caso, el prescaler, ¿de cuánto lo vamos a hacer? Pues si yo divido, vamos a hacer la calculadora para que lo vean. Si yo tengo 1 millón, ¿ok? El reloj es de 1 millón de hercios. Y yo quiero que sea de 1 milisegundo. ¿Por qué 1 milisegundo? Porque este contador me permite llegar, como es de 16 bits, hasta 65.535. 65.535, ¿ok? Milisegundos son 65 segundos. Con lo cual ya con eso podría medir, podría contar hasta 1 minuto y 5 segundos, un poco más. ¿Ok? Entonces 1 milisegundo es una medida muy buena porque nos permite, pues, es rápido pero a la vez no es tan rápido y podría usar una interrupción con un contador para medir horas. Que ya les digo que no es lo mejor. Si se va a medir tiempos largos es mejor usar el RTC con un reloj, con el reloj de este que tenemos aquí de cuarzo de 32 kHz, el negro. Pero no me voy a meter en eso. Okay, si vamos a medir tiempo de más de 1 segundo o más de 10 segundos o 20 segundos o no necesitamos precisión, podemos usar esto. Si vamos a medir tiempos más pequeños que eso o no necesitamos precisión. Y precisión digo en largos periodos. En periodos cortos, usando el cristal, esto es bastante preciso, bastante. Pero si no usamos el cristal, no es tan preciso. Y si queremos medir tiempos largos, tampoco es tan preciso. Es mejor usar el RTC. ¿Okay? Es decir, para tiempos de menos de 1 minuto o tiempos muy cortos, usar esto.
Ya les digo. Y entonces, con lo cual, un milisegundo no es tanto tiempo si tenemos en cuenta que el contador puede ir hasta 65.000, con lo cual ya tenemos más de un minuto. ¿Ok? Entonces, si yo divido 1.000.000, lo que les decía, entre 1000, pues le quitamos 3 ceros. ¿Por qué entre 1000? Porque 1000 es un kilohercio. 1 entre 1000 es un milisegundo. ¿Ok? Si yo hago un reloj de 1000 hercios, es lo mismo que tener un periodo de un milisegundo. Es decir, cada cuenta, cada vez que va sumando un valor a este timer, va a ser cada milisegundo. Si yo esto lo divido por 1000. Entonces el reloj que me entra de 1 megahercio, que tenemos aquí, porque pone 1 megahercio, lo dividimos entre 1000. Eso nos da 1 kilohercio. Que a su vez, la inversa es 1 milisegundo. ¿Ok? Estoy recibiendo un golpe de reloj, vamos a decir, cada milisegundo a este timer. Y entonces aquí le digo el counter period auto reload. Esto quiere decir que cuando llega a ese valor, se resetea se va a resetear solo y se va a poner este valor en el timer. ¿Okay? Si yo quiero un segundo, ¿cuánto tendré que poner? ¿Okay? Si tenemos 1 milisegundo y quiero hacer un segundo, tengo que poner 1000. Pero no 1000, sino 999, porque el 0 también cuenta. ¿Vale? Entonces esto en principio, un segundo son 900, bueno, 999 no, son 1000 milisegundos, que es un segundo. Hay que contar el 0, por eso coincide con esto porque hemos puesto, vamos a poner el reloj el doble. Vamos a poner el reloj que sean 2 megahercios. Entonces aquí, en vez de 1000, tendría que poner 2000. Para tener un reloj, otra vez, de 1000 hercios. ¿Ok? Entonces mi reloj es de 1000 hercios, con lo cual cuenta cada milisegundo y lo voy a contar por 1000 veces. Un milisegundo por 1000. Por 1000 milisegundos, que es un segundo. Con lo cual esto va a producir una interrupción cada segundo. Y le tenemos que poner, evidentemente, cargar este valor. Esto lo va a hacer para que lo cargue internamente. Luego tenemos otra división por 2, por 4 del reloj. Pero bueno, ya con esto puede ser necesario en algún caso, pero con esto nos vale. Sobre todo cuando estamos usando muchos timers que comparten un reloj. ¿Ok? Todo lo más lo vamos a dejar. Porque esto tenemos aquí eventos como el output compare. Puedo hacer que se produzca este bit se ponga 1 y tal. Bueno, pero no me voy a liar con esto, y esto es cuando tenemos más de un timer funcionando a la vez. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso. Ahora, lo que sí es importante es activar la interrupción. Y así les muestro cómo funcionan las interrupciones en estos micros. Básicamente no es tan sencillo como ir a aquí, a NVIC Settings, NVIC. Eso tendría que explicar lo que es el NVIC. Pero bueno, ese es el vector de interrupciones, básicamente, del micro. Pero bueno, simplemente lo activamos y esto va a producir una interrupción cuando se llega a este valor de 1000. Por lo tanto, si mi reloj se produce cada milisegundo y yo cuento hasta 1000 y reseteo, cada 1000 milisegundos voy a tener una interrupción. ¿Ok? Entonces simplemente lo guardamos, vamos a generar el código. ¿Ok? Y ahora sí, nos vamos a nuestro main y ya empezamos a picar código. Okay. Lo primero que vamos a hacer, es ver que está todo, arrancamos GPIO, configuramos el timer, que bueno, lo configura esto, y ahora lo que tenemos que hacer es iniciar el timer. Y hay una cosa importante, como vamos a utilizar interrupciones, ¿okay? Y el timer es un timer hardware que no necesita de software para funcionar, es decir, una vez que está configurado y tal, él corre solo, por lo que hemos hecho, el micro aquí en el while no va a hacer nada, va a estar ahí. En muchos casos, incluso algunos micros nos permiten estar la CPU durmiendo y el timer funcionando. ¿Ok? Él solo. Y que, por ejemplo, cuando pase cierto tiempo se resetea el micro y el micro empieza a funcionar. Por ejemplo. Pero bueno, no me voy a meter con eso ahora. Hold, start. ¿Ok? Si le damos a la barra, podemos ir... Bueno, podemos verlo así. Yo es que me lo sé. O no me lo sé. Start. Ahora. A ver. No me lo sé. Start. Y deberíamos hacer base. No sé por qué le pongo. Ay, Dios mío. Tanto decir que me lo sé y no me lo sé. Base. Team base start. Lo estoy haciendo mal. Okay, y elegimos el team. De todas maneras, si no se acuerdan, como es mi caso, se vienen aquí, abren esto y aquí en el timer
como ya les he dicho en el HAL, como hemos hecho en todos los vídeos anteriores, podéis buscar cómo iniciar. De hecho, tienen aquí explican cómo arrancar el micro, a ver si lo encuentro. En general. A ver, no creo que me he pasado, a ver. Time-based functions. Aquí están separados time one pulse, input capture functions, porque como son funciones diferentes, pues las tienen separadas así, por lo cual es fácil de utilizar. Encoder, tal. Ya les digo que el timer tiene para rato. Ay, a ver si encuentro donde dice... aquí está, how to use this driver. Aquí podemos ver cómo iniciarlo, tal. Un poco nos dice cómo activarlo y tal. Okay, si buscan... Estoy buscando team-based. Lo que pasa es que este es el init. Y no nos va a explicar exactamente cómo usar el esto. Pero bueno, se los digo yo. Básicamente, como vamos a usar la interrupción y ya está configurado para que funcione solo, simplemente tenemos que ir a las funciones base, time base, porque al final lo que estamos haciendo nosotros es simplemente contar tiempo, no estamos usando el output compare, ni PWM, ni nada de eso. Con lo cual, simplemente vamos aquí. Si fijan, tienen el init, que eso ya está hecho por el propio CubeID. Podemos iniciar el timer, ¿ok? O iniciarlos con interrupción. Con lo cual tendríamos que pasarle, ¿ok? Si se fijan, tenemos que pasarle el timer concreto, como hemos hecho en la UART en vídeos anteriores o en el ADC para algunas de las funciones, ¿ok? Entonces, simplemente podemos copiarla. Bueno, creo que ya la había escrito. ¿Ok? Y si se fijan, ya le he pasado el timer 2 que lo ha creado el propio... lo ha llamado timer 2, supongo, porque hemos usado el 2, pero no quiere decir que si yo pongo 3 aquí no va a funcionar. Si yo le pongo 3 y luego le pongo 3 aquí, es lo mismo, aunque use el timer 2. Esto simplemente es la nomenclatura que él le ha puesto. Lo voy a dejar en 2 de todas maneras. Y con eso le estamos diciendo que inicie, pero no aquí. Yo quiero que inicie con una interrupción, porque la ha activado. ¿Vale? Y ya en principio está. Ya aquí no hay que hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir la rutina de interrupción, o ISR. ¿Ok? Interrupt Service Routine, o rutina de servicio de interrupción. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a escribir? Pues por lo general se ponen por aquí arriba. ¿Ok? Ya después... Esto yo creo que es un poco una convención, casi todos los fabricantes la ponen arriba, a veces también porque cuando se llama desde una parte, desde algo de abajo del código, lo que ya está declarado pues se ve y lo que no, pero bueno, vamos a meter en eso ahora. ¿Y cómo sabemos cuál es? Pues bueno, la de siempre, podemos ir aquí y si vamos aquí a callbacks, eso es algo que no he explicado, pero que si alguien quiere que lo explique lo que es exactamente, lo puedo explicar, pero básicamente es... Yo le paso un puntero de función a otra función para decirle, para que cuando algo ocurra, vaya a donde apunta ese puntero que le he pasado. Es un poco... A mí me costó en su tiempo entenderlo cuando empecé a programar. Tuve un tiempo para aprenderlo, pero después lo aprendí. Y si quieren, pues puedo hacer un video al respecto. Puede ser interesante, creo. Bueno, Team Callbacks Functions. Si se fijan, estos son los callbacks. ¿Ok? Y entonces, este callback, que ya está declarado, en realidad yo no le estoy pasando un puntero. En este caso, ya ellos me dan el nombre, porque ya ellos lo han declarado y ya se los voy a mostrar. Si yo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Ok, y esto es Period Lapse Callback. Esto es decir, cuando el periodo haya pasado, el periodo del timer. ¿Y el periodo cuál es? El periodo es lo que he escrito aquí, este 999. Cuando eso se haya completado, porque lo estoy contando hacia arriba, podría hacer hacia abajo y entonces igual cuando pasa de 0 vuelve a anterior y me vuelve a salir la interrupción. Pero esto se puede usar de muchas maneras. Entonces simplemente hago así y si se fijan aquí tengo un error porque si le doy aquí seguramente me dirá ok, hay que declararlo con esto. Otra manera de saber cuál es el callback es ir al driver. Ok, así. Esto vamos a ponerlo así. Ups. Ok, entonces si se fijan, si vamos al driver, no, al driver, aquí, source, y vamos a timer. You're opening a large file. Don't show this again. No quiero.
Vale. A ver si está aquí. Sí, debería estar aquí. Vamos a ver si simplemente haciendo así. Ahí ya lo he pillado. Vale, está en el H. Bueno, en el H no, pues si le doy a clic aquí me va a llevar al otro. Vale, aquí me dice en el main o en el halting C, que es el que estaba mirando antes. Entonces si vamos aquí, aquí lo tenéis. Si se fijan, este es el callback, que ya los tienen declarados. Además con esto que se llama week, que no me voy a meter con ellos, porque ya entonces sí que nos perdemos. Pero si se fijan, ellos ya lo han declarado. Pero cuando tú lo declaras en el main, él en vez de ir a esta función, va a llamar a esta. ¿Ok? Va a ir a esta función. Cuando el tiempo haya pasado y yo haya activado aquí la interrupción. ¿Ok? Entonces va a llamar a esa función. Si yo no hubiera declarado esta función, para evitar que esto me dé un error, si yo esto lo borro, igual va a compilar. Es más, se los voy a mostrar. Lo borro, le doy a compilar y compila. Dice, ¿y qué pasa si ocurre una interrupción? Si yo no he declarado esto, pues, ¿qué va a ir aquí? ¿Okay? Para eso está esto de predeclarado, vamos a decirlo así. Pero con este week y demás, lo que hace es que si yo declaro, si yo la declaro aquí, en vez de ir a esta función, va a ir a esta. ¿Ok? Y así yo aquí haré lo que quiera cuando se produzca ese tiempo, ese periodo, que son un segundo. Entonces, aquí yo voy a poner HAL GPIO toggle pin. Esto es cambiar el pin y era GPIO C, porque es el LED que está en el C. Si tienen duda, vienen aquí y dice PC13. PC13 es el puerto C, el pin 13. Aquí ponemos GPIO pin y el 13. ¿Ok? De hecho, si le damos aquí, seguro que esto es un 13. Ah, no. No, porque es... Vale, ni les voy a explicar eso porque son desplazamientos en un registro. Da igual. Entonces, si yo hago esto, en principio debería funcionar. Vamos a verlo. Two warnings. Conflicting types. Vale, aquí me falta algo. El void, seguramente. Void. Sí. Si se fijan, aquí tenemos un void que no lo he puesto. 0 errors, 0 warnings. Así que vamos allá. Perdón, le damos aquí, perdón, ya lo he compilado. Y ahora le damos a debug. Vamos OK. Esto en principio está bien. Fíjense que si tienen más de uno, le pueden dar aquí y asegurarse de que tienen elegido el programador que toca, porque alguien me dijo que tuvo un problema y tal, pero fíjense de especificar que tienen esto por si acaso. Y SWD, ¿ok? Porque este es otro protocolo que lleva más pines y tal. Nada más, que esté SWD y que se haya elegido el programador que es. Y si tenemos más de uno, también sirve para eso. ¿Okay? Entonces simplemente le damos a play y en cuanto le damos a play debería del LED este que está aquí parpadear. Y efectivamente, como pueden ver, parpadea. No sé si se ve bien. Un segundo. Más o menos. Supongo que será un segundo exacto. O muy parecido porque también estamos usando el reloj interno que no es el mejor. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora digo... Y esto lo podemos usar tanto para esto como por ejemplo decimos, no, es que yo quiero, no sé, controlar, hacer una medida cada 100 milisegundos del ADC. Pues en vez de hacer esto, que esto está mal hecho, ya les voy a... esto en realidad no es como se debería hacer. Debería hacerse poner una variable que se llame, por ejemplo... esto les voy a mostrar la forma correcta de hacerlo, ¿ok? Esto les va a funcionar porque este programa es muy simple, porque es sencillo. Pero en un caso más complejo esto podría darnos problemas. Las funciones de interrupción siempre tienen que ser lo más cortas posible. Y cuando digo lo más cortas posible es que si es una línea mejor que si son muchas, ¿ok? Esto tiene razones de memoria y demás que no les voy a comentar ahora, pero que lo sepan que es así. Entonces, para ello tenemos que utilizar un flag, ¿ok? Entonces podemos decir, por ejemplo, volatile Win8 /t timer flag. Vale, mira, ¿qué es esto? ¿Okay? Bueno, básicamente el Win8, bueno, es un tipo de datos Win8. Podía poner un bool y que fuera un true o un false, pero a mí me gusta usar esto porque muchas veces, bueno, no voy a meterme en por qué, pero bueno, pongan bool si quieren. La cuestión es que tenemos que tener un flag.
Y este lo podemos llamar como queramos. Yo lo llamo timer flag porque sí, o timer 1 flag, timer 2 flag o lo que queramos. O esto para cualquier interrupción, porque podemos tener 100 flags, o 10 flags, o 20, o lo que sea. Dependiendo de qué interrupción, podemos tener muchas. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, eso es para que esto sea lo más corto posible. Entonces, en vez de llevar la acción aquí, ¿ok? Que esto es una sola función, pero yo puedo llamar a esta función y que dentro hayan 100.000 líneas, por decirte algo. Y la interrupción dura 10 segundos. Eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, ¿cómo se haría esto correctamente? Se tendría que hacer esto. Timer to flag igual a 1. Así de sencillo. Y esto, más rápido que eso, pocas cosas. Porque esto lo que va a hacer es que simplemente va a poner este flag a 1. Y ya se sale de la interrupción y el programa sigue ejecutándose, el del micro. ¿Okay? Porque mientras que estamos aquí, el resto del programa puede estar parado. Depende ya de la arquitectura y de otras cosas. Pero bueno, en general va a estar parado aquí. Va a estar haciendo lo que está aquí. Y el resto de la aplicación no va a estar funcionando. ¿Okay? Eso es importante. Por eso esto tiene que ser lo más corto posible. Esa es una de las razones. Luego, lo de volatile. Esto es básicamente para que el compilador... Digamos que este timer flag... no hay una función. No vamos a encontrar un código que diga, uy, llama a esta función. ¿Ok? Entonces, para el compilador puede que borre esto. Como el compilador va a optimizar el código para que ocupe la menos memoria posible y tal, podemos quitar la optimización y tal. Pero bueno, por muchas razones normalmente se va a optimizar y que él ve que este timer flag nunca va a ejecutarse porque no hay ninguna función que llame a esto explícitamente, porque esto es una llamada que viene de un hardware del env que habíamos visto antes. Entonces, lo que hace es que borra esta variable porque dice no se está usando y la borra. Entonces, si ponemos volatile, le estamos diciendo que esta es una variable volátil que puede de un momento a otro desaparecer y lo que hace es que evita que el compilador la borre, ¿ok? Que la optimice. Y esto en las interrupciones es muy importante porque muchas veces nos puede pasar eso y puede petar el programa o hacer cualquier cosa o no hacer nada. Okay. Cuando digo no hacer nada, puede que incluso funcione sin el volatile. ¿Okay? Depende del compilador, de cómo esté configurado, de muchas cosas. Pero pónganlo, no cuesta nada, ya saben por qué. Entonces, con eso, simplemente en nuestro bucle principal, no en la interrupción, hacemos lo que haya que hacer. Ya nos han avisado de que ha ocurrido esa interrupción y ahora hacemos lo que da. Entonces decimos if timer2 flag igual a 1. No hace falta poner igual a 1 en este caso porque está en 0 sino. Lo primero que vamos a hacer es volver a poner el flag a 0 por si ocurre otra vez de nuevo la interrupción. Timer to flag igual a 0. Y ahora hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, esto va a ser lo mismo que antes, pero hecho de manera correcta. ¿Okay? Las interrupciones siempre lo más cortas posible. Entonces, vamos a guardarlo, vamos a parar el compilador, el debugger, compilamos y volvemos a hacer esto. Programamos, damos a play y si se fijan el LED hace lo mismo. ¿Qué pasa ahora si yo tuviera más de un timer? ¿Okay? Si yo tuviera más de un timer y quiero también recibir el periodo de otro timer, yo lo que puedo hacer aquí, vamos a poner que tuviéramos más de uno, entonces vamos a poner volatile unit 8/t, puedo hacer así, timer 1 flag, por decir algo, lo ponemos a 0. Okay. Esto también de inicializarlo aquí arriba pues no es lo más recomendable. No voy a explicar ahora por qué ni nada de eso, porque esto para empezar no pasa nada. Entonces aquí podemos decir que si para eso está esta variable que nos llega, es decir, este parámetro que tiene esta función. Si esto es igual a team2, entonces pongo este flag a 1. Else if si no es el timer 2 sino el 1, que no sé si está declarado aquí, entonces nos puede petar. Entonces timer 1 flag igual a 1. ¿Ok? Entonces si la interrupción la ha ocasionado en este caso el timer 2, pues pongo este flag a 1 y si no pongo el timer 1. Y aquí nuestro bucle principal, a ver si puedo hablar, aquí pondríamos el if
timer 1 y hago lo que tenga que hacer cuando el timer 1 ocurra, ¿ok? Dicho eso, vamos a probar lo del reloj, ¿okay? Y ya para terminar, porque ya se está haciendo largo, para variar, es lo que tiene. Entonces, yo esto lo compilo. Hay un error, a ver en dónde. Voy a quitar esto. No, porque si acaso no está declarado Team 1. Warnings. Momento. Esto es un esto es una struct que tiene un instance, okay, y eso sí que hay que hacerlo, ¿ok? Esta es la instancia del hTeam. No es el hTeam tal cual, sino la instancia. Que la instancia sí que puede ser igual o no a timer 1, a timer 2. Que esto tendrá un valor que no sé cuál es, pero time 2 base, y esto no sale de la definición. Bueno, da igual. La cuestión es que así es que se hace. Que hay que darle la instancia para saber que este es el timer 2. Si fuera con el ADC, pues sería lo mismo. Instant tal igual a ADC0, ADC1, lo que sea. ¿Ok? Bueno, ya está. Y vamos a asegurarnos de que funciona. Ok. Sigue funcionando. Entonces, si yo quisiera que fuera el doble de rápido, yo puedo reducir este prescaler a la mitad, con lo cual el reloj que sale está dividido no por 2000 sino por 1000, con lo cual va el doble de rápido. O vamos a hacerlo 10 veces más rápido, a 100 milisegundos, que todavía se ve parpadear. O voy a hacerlo, sí, a 100 milisegundos, sí, 100 milisegundos. Que no sé si con la cámara se verá, porque la cámara tampoco es que vaya muy fina, pero bueno, vamos a intentarlo. Ok, ya he hecho esto, y ahora lo vuelvo a grabar. Me da un error. Uy, ¿qué he hecho? Time clear. A ver. Timer T flag. Lo he borrado. Uy. Se ha borrado. Porque estos son. Claro, pues tenía que ponerla aquí. Y type def, defines, macro. Okay. Vale. La función va donde pone aquí. Bueno, no tenemos por qué hacerlo así exactamente, pero bueno. Private user code. Begin. Y estos son private function prototypes. Así que en principio deberíamos ponerlo aquí. Bueno, cuestiones de. Son tan importantes. Y las variables privadas irían aquí. Que lo que ha pasado es que me la ha borrado. Entonces volata y 28 porque lo he generado y lo había puesto aquí. Entonces, si no, no borra el código. Hemos dicho timer to flag. Ok. Vale, en principio ya está. Y ahora sí que debería dejarme compilar. Y ahora debería de ir 10 veces más rápido. A ver. Grabando. Ok. Ahora debería ir 10 veces más rápido. Y no va 10 veces más rápido porque puse esto 200. En principio sí. Debería de ir. A ver si es que... acá, esto no está guardado. Vamos a ver ahora. Genero. Ok. Y ahora compilo. Y grabo. A ver. Waiting for debugger. Ok, le doy al play. Bueno, ustedes no lo ven por lo que les decía en la cámara, pero está ahí parpadeando 10 veces por segundo. Vamos a ponerlo en vez de 2000, vamos a ponerlo a 1000, que sea medio segundo. Vamos a ver, no, mejor 2200. Si pongo 400 debería ser 200 milisegundos. Ok, vamos a hacerlo 400 milisegundos a ver si funciona, si lo podemos ver con la cámara. Si no, lo que voy a hacer es intentar bajar la resolución de la cámara para... Bueno. No sé si se ve ahí, pero está 400 milisegundos encendido y 400 milisegundos apagado. Ok. Y bueno, así funciona el reloj. De la misma manera, eso es con el prescaler. Si yo cambio esto, podría conseguir lo mismo. Ok. Si yo esto, por ejemplo, ahora en vez de 999
pongo 1999, que son 2000 milisegundos, debería hacer lo que hicimos al principio, un segundo, dejando lo demás igual. Entonces lo voy a hacer para que vean que funciona, para que un poco vayan encajando todo esto de los relojes, el prescaler, y luego en algunos micros tenemos post-scaler, ¿ok? Que tenemos después de la salida una división también del reloj, de la salida, vamos. Pero bueno, ya eso es rizar el rizo. En algunos casos es necesario, ¿eh? Hay proyectos que rizan mucho el rizo. Que lo que puede ser es decir, no, esto no se usa nunca. A veces se usa, si no, no lo haría. ¿Ok? Ay, creo que no lo he hecho bien, que no lo he hecho bien, algo no he hecho bien. No sé si no lo he generado bien. Ok. A ver. A pararlo. Vale. Que a veces, si se fijan aquí, no está guardado ahora. Lo guardo. Genero. Voy muy rápido y a veces nos toca trabajar doble para ir tan rápido. No sé si se ha generado o no. A ver. Debería salir aquí en la consola. Estamos haciendo el que toca, ¿no? Ok, yo creo que lo ha generado. La consola no me dice nada. Y le damos a debug. Vamos a ver. Creo que se ve al LED. Ahí está. No sé si es cada segundo. Ya perdí ya la... El principio es cada segundo. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, si queremos 10 segundos, pues simplemente en vez de... Acuérdense que este valor como mucho, como es de 16 bits, podemos ir hasta 65.535. Pero si en vez de esto yo pongo esto... es que esto será mucho quizás. Son 10 segundos. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a pararlo. Guardar. Le voy a guardar todo y se ha vuelto loco. Ya tengo que empezar a quitar proyectos de aquí. No, lo he hecho mal. No he generado el código. Vale, yo creo que ya lo ha hecho. En principio lo ha hecho. Vamos a... Ahora sí. A ver si tarda 10 segundos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6... No. Creo que está tardando 5. No sé, tengo que calcularlo. Ahora lo he hecho así un poco rápido, pero si calculan la velocidad del reloj dividido por esto y luego cuentan, lo multiplican por esto, debería darle el número de milisegundos que va a tardar. ¿Ok? Bueno, podríamos hacerlo. Vamos a hacerlo más fácil. Para que sea más fácil de calcular, vamos a poner que son un milisegundo, un megahercio. No sé si me equivoqué en algo, pero bueno. Creo que se entiende lo que hay que hacer. Esto es lo que pasa con los directos. Esto es un microsegundo, ¿ok? Dividido por... Vamos a poner un milisegundo, ¿ok? Esto es un milisegundo. Y si lo hacemos por 9.999 debería de ser 10 segundos. Ay, esperen que no, creo que no he generado. Genero y ahora sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno. No soy un reloj para contar los segundos, pero parece que sí que está haciendo 10 segundos. Pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que voy a continuar con el vídeo de PWM. Luego voy a continuar seguramente mostrándoles cómo utilizar el DMA. No sé si con el PWM, porque a lo mejor va a ser mucho. O con el ADC, para mostrarles a
a leer varios canales, ¿ok? Y creo que hasta ahí voy a hacerlo, porque me han pedido que hiciera más, pero es que cada vez lo ve menos gente. Y si no me creen, miren los videos, fíjense la cantidad de visitas que tienen, y sobre todo los últimos, como va decayendo a medida más. Y quería hacer del I2C por lo menos también, pero al final, teniendo en cuenta que hay que comparar, tener todos o más o menos el mismo módulo, porque si no, entonces apaga y vámonos. Se puede entender mirándolo solo, pero bueno, hay muchos vídeos que ya hacen eso. Y aparte de eso, hay que escribir una librería si se quiere tener toda la funcionalidad del dispositivo I2C, a menos que sea un dispositivo I2C muy sencillo, que yo solo tengo un acelerómetro, entonces hay que configurarlo y demás, y vamos, eso daría para bastante tiempo, la verdad. Y aparte de eso, pues si nadie tiene ese mismo acelerómetro, pues es complicado. Por eso, pues lo he descartado, porque no sé, quizás más adelante si veo qué tal, pero bueno, cada vez hay menos gente. Yo sé que hay muchos que les interesa, y lo siento por aquellos que les interesan mucho estos videos, pero también quiero dedicarme a hacer cosas que también me aporten a mí, en el sentido de que me aporten de yo aprender. Por ejemplo, he estado tiempo con el tema de las redes neuronales y Machine Learning, y estoy conociendo una cosa de Reinforcement Learning, y me gustaría hacer vídeos al respecto, porque a lo mejor cosas básicas, pero cosas que yo he estado aprendiendo recientemente que me ayudan a repasar y que me aportan a mí un poco más. Esto lo tengo, pues no te voy a decir que soy un especialista en esto, pero lo tengo bastante trillado, y al final, creo que con lo que les he mostrado se puede hacer muchísimas cosas. Se puede aprender bastante, y se pueden ya cada uno ir por su cuenta. Y el que tenga dudas, si el que necesita ayuda, que me la pida, que no hay ningún problema. Yo sé que hay muchos que tienen interés, pero ya con esto es al final la misma metodología. Hay libros, si buscan ebook STM32 van a encontrar unos cuantos. Yo no he leído ninguno, la verdad, y por eso no les puedo recomendar alguno en concreto, pero muchos hablan de la arquitectura. Es interesante entender la arquitectura, tal, porque ya eso es meterse más a fondo y vale la pena si les gustan estos micros y demás. Y estos micros y cualquiera, porque al final todos son muy parecidos. Es decir, cambian algunas cosas aquí, pero todo al final es la misma metodología. Y en cuanto a programar, es la misma metodología, como han visto. Llegamos aquí, y hacemos esto. Yo les recomiendo aprender con esto primero. Es más fácil, sí, tal. No se mete en tanta profundidad, pero una vez que tenemos las cosas ya funcionando y tenemos que hacer algo, un detalle, cambiarlo, lo que sea, ya podemos meternos un poco más adentro. Porque si empezamos desde cero, es que al principio, si uno no se entera y no tienen cosas que funcionan rápidamente, entre comillas, pues se frustran. Entonces, lo mejor yo creo que es hacer algo rápido con esto, aprender ya cómo funciona esto, y cuando esto se tenga más o menos controlado, entonces ya poder meterse un poco más adentro en todos los detalles. Por ejemplo, el DMA, pues, no es complicado en realidad. La idea es, a lo mejor hago un vídeo al respecto, como he hecho del timer, sobre el DMA, cómo funciona, y entonces después hago algo con el DMA. O, por ejemplo, los callbacks. Son cosas que hay que estar ducho ya en la programación y en tal, para poder entenderlas relativamente sencillo, porque si hay conceptos que de base no se entienden, pues es complicado. Pero bueno, espero que les haya gustado. Denle manito arriba si les gusta. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios, y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y hasta la próxima.